Bendiciones. Hoy tenemos el número 16 de nuestros 21 días de ayuno. Y el tema de hoy es posicionados en Cristo. Cuando hablamos de posicionados en Cristo, tenemos que poner a Jesucristo como la referencia de nuestra vida, ya que es Él la piedra fundamental en la cual se basa todo el cristianismo o la vida cristiana. Es interesante que Dios siempre quiso buscar y tratar con su creación, y especialmente con la creación que Él había hecho y que cayó por desobediencia. Es más, la palabra del Señor dice que Dios dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, en Isaías 55. Pero de pronto encontramos a Dios diciendo en Jeremías que Él va a poner sus pensamientos en nuestra mente y las va a escribir en nuestros corazones. Esto nos muestra entonces a nosotros que Dios tiene sumo interés, tanto así que cuando miramos que somos posicionados en Cristo, es el enorme privilegio y la responsabilidad de cada creyente de saber de que Dios decidió que sus pensamientos, colocarlos en nuestros pensamientos. Es decir, que a partir de ahora en Cristo nosotros tenemos que pensar de la manera de Cristo. Y esto es importante porque el apóstol Pablo lo dice en Efesios, que también nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? No es otra cosa que estar posicionados en Él. No es otra cosa que pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, que el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo es la salvación del ser humano, la salvación de las personas. Por lo tanto, cuando hablamos del pensamiento de Cristo, también nosotros debemos ser ese instrumento por la cual Dios nos dio a nosotros. Cuando hablamos de posicionados en Cristo, no solamente es el privilegio de tener una vida eterna, sino más bien de ser responsable y de llevar la salvación a otras personas. La palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser ese instrumento, porque nosotros tenemos que llevar esas virtudes que Dios nos dio para llevarlos hacia afuera. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, para que anunciemos eso, entonces es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, amado hermano, tu posición en Cristo es un privilegio, pero también tienes que saber que es tu responsabilidad de llevar a un Cristo resucitado, porque el Evangelio no es solamente la buena noticia, sino el Evangelio es la persona de Cristo que debe mostrarse en nuestra vida y vivir de acuerdo a lo que Él es. Entonces, nuestra responsabilidad ante el mundo es presentar a un Cristo resucitado, es decir, la persona de Cristo viéndose en nosotros. Dios nos bendiga, Dios te bendiga en este tiempo y animarte a seguir con este tiempo de devocionales, pero también de ayuno y oración, porque esto es la clave para que la iglesia siga adelante. Muchas bendiciones del Señor.